Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al panel número 1, denominado Transparencia y uso del acceso a la información por la sociedad civil para la mejora del manejo pesquero. Nos acompañan esta mañana la coordinadora de análisis y evaluación de Causa Natura, Ana Harumi Hayashida. Bienvenida. Está también con nosotros la coordinadora de política pública de Causa Natura, Virginia Leal Cota. Bienvenida. También nos acompaña el director de programas de Oxfam México, Jorge Romero León. Bienvenido. Continúa con nosotros también el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro, doctor Jaime Sainz Santamaría. Bienvenido nuevamente. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Jaime Sainz, moderador de este panel. Para ganar la atención estaba a punto de tirar el vaso de agua, pero decidí no hacer entrada tan dramática. Pues bien, empezaremos la mesa sin demasiado preámbulo sobre transparencia y uso de acceso a la información por la sociedad civil para la mejora del manejo pesquero. Voy a leer brevemente las semblanzas, primero de las presentadoras, que tomarán alrededor de 20 minutos, y posteriormente el del comentarista, que hará uso de la palabra por 10 minutos para después tener una ronda de preguntas. Ana Harumi es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kyushu, en Japón, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo. Tiene experiencia en la planeación, monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación técnica y programas sociales en varios países, incluyendo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, en sectores tales como el medio ambiente, desarrollo social, agricultura y prevención de desastres. Ha trabajado para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y como consultor independiente para el Gobierno de México, la FAO y el BID. Virginia Leal, también presentadora, que es coordinadora de política pública de Causa Natura, es economista con estudios en gestión ambiental por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene 11 años, se ve muy joven. Tiene 11 años de experiencia en la evaluación de políticas públicas en el sector agropecuario y pesquero. Ha sido consultora para el Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas, el UNAM, el BID, el Instituto Nacional de Ecología, o INEC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ha colaborado en el diseño e implementación de instrumentos metodológicos para la evaluación de programas y cuenta con experiencia de levantamientos de información en campo, formación de capacidades en funcionarios locales y con conocimiento de las dinámicas del sector agropecuario y pesquero. Nuestro comentarista, Jorge Romero León, es director interino de programas en Oxfam México. Ha acompañado a fundaciones, organismos internacionales y redes de México, América Latina, África y Europa, y dirigido a diversas organizaciones en México, abocadas a la construcción de mecanismos de rendición de cuentas, a fortalecer la participación ciudadana y a mejorar la calidad y resultados de las políticas públicas. Además de su experiencia en la articulación de redes para la incidencia, ha sido funcionario público y apoyado a diversas fundaciones privadas y agencias de cooperación internacional en la definición de mecanismos para hacer de la sociedad civil piedra angular de la gestión pública. Es maestro y candidato a doctor en ciencia política por la New School for Social Research en Nueva York. Pues bien, ellos son nuestros ponentes. Le daré la palabra primero a Harumi. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Agradezco también al INAI que nos permite este espacio para poderles transmitir cuál ha sido la experiencia de la organización a la que pertenezco, Causa Natura, en el tema de acceso a la información, la transparencia y cómo esto ha influido o ha impactado en el tema de rendición de cuentas. No sé si me pueden ayudar con pasar las láminas. Bueno, para quienes no nos conocen, nosotros, Causa Natura, somos una organización que nos dedicamos a impulsar políticas públicas que sean transparentes, participativas y que permitan una rendición de cuentas en el tema de recursos naturales. Y bueno, en ese sentido, pues trabajamos con 3 líneas estratégicas, que es la transparencia, la participación y la evaluación para la rendición de cuentas.
Y bueno, de alguna manera estos 3 líneas se refuerzan mutuamente porque de alguna manera si no tenemos la transparencia es difícil que se dé la participación ciudadana y de igual manera si no hay transparencia y participación seguramente la rendición de cuentas no será de muy buena calidad. Y bueno, en el tema, ¿cómo hemos nosotros utilizado o de alguna manera la transparencia? Bueno, hemos elaborado una serie de métricas de gobierno abierto en el tema de pesca, índice de participación ciudadana, de los consejos de participación y también el que hoy quiero comentarles es el índice de transparencia de la política pesquera. Y bueno, ¿por qué hacer este tipo de métricas? ¿Por qué medir? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante medir? Bueno, creo que todos los aquí presentes saben que el estado de nuestros recursos naturales es crítico, no solamente en el tema de pesca, sino también en el tema de agua, bosques, que hablarán más tarde, están en una situación que ya no se puede sostener. Y si no hacemos algo por poner a la luz, hacer evidente, no solamente el estado de estos recursos naturales, sino cómo se están manejando, muy difícilmente vamos a poder mejorar, ¿no? Como diría el eslogan de Coneval, lo que no se mide no se puede mejorar. Y es en este sentido en que hemos utilizado la transparencia, tratar de poner el foco en cómo se están haciendo las cosas desde la gestión, desde la administración pública, para ver cómo podemos mejorar. La siguiente, por favor. Y bueno, el argumento principal es que justamente la transparencia facilita que se incorporen otros criterios, informaciones como es la ciencia, que se incorpore en la toma de decisiones. También permite empoderar a los ciudadanos, a quienes son los que usan los recursos naturales, a los usuarios de los recursos naturales, a que influyan en la toma de decisiones. Y finalmente, como a todos en la sociedad, que nos permita dar una herramienta para poder impulsar la rendición de cuentas. En este sentido, pues son todos elementos que nos permiten avanzar hacia un mejor manejo, un manejo sustentable de los recursos. La siguiente. Y bueno, ¿cuál ha sido nuestro modelo de trabajo? O sea, ¿cómo hemos implementado la transparencia? Ha sido a partir de 4 pasos. Uno es el análisis a través de esta elaboración de estos índices. Luego estos índices los difundimos no solamente a la sociedad a través de las redes sociales, de las páginas o de eventos como estos, sino también los comunicamos a las autoridades para que conozcan los resultados de estos estudios y tengamos una retroalimentación de parte de ellos. Y a partir de ello iniciar una colaboración conjunta con ellas y ver de qué manera podemos mejorar el estado de la información o la calidad de la información, y finalmente monitoreamos esos avances, o sea, esos acuerdos a los que llegamos con las autoridades, los ponemos en una página en donde estamos monitoreando cómo han ido avanzando. Bueno, este modelo lo aplicamos por primera vez en el tema de pesca. Si quieren pasamos a la siguiente, con la elaboración del índice de transparencia de la política pesquera, que es una métrica que mide el nivel de la transparencia de la política pesquera en 3 áreas que son estratégicas. Es permisos y concesiones, subsidios e inspección y vigilancia. Estos 3 ámbitos que son muy importantes del tema pesquero fueron analizados a partir de 4 indicadores: la transparencia activa, que mide el grado de transparencia o el acatamiento a las leyes de transparencia, es decir, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Luego también analizamos la transparencia reactiva, que tiene que ver la forma en que fueron contestadas las solicitudes de información a partir del Portal Nacional de Transparencia. Y bueno, se analizaban si estaban en un formato abierto, si estaban actualizada la información, en fin, una serie de criterios que se evaluaron en ese indicador, y también datos abiertos, que eso fue un indicador que no evaluamos nosotros o el equipo evaluador, sino que fue a partir de un ejercicio de usuario simulado, es decir,
lo compartimos, lo pusimos a testar de alguna manera, a que la sociedad, en este caso universitarios, vieran la página o las páginas oficiales, en este caso de CONAPESCA, y que nos dijeran cómo veían la información, si la veían actualizada, si era de utilidad para la sociedad, si estaba también en un formato reutilizable y bueno, una serie de estándares de gobierno abierto. Y finalmente la transparencia activa, que para nosotros fue como el punto más importante, era evaluar qué tan útil era la información. Es decir, si bien, como se puede ver ahí, todos estos indicadores fueron evaluados del 0 al 1, la transparencia activa pues tenía casi el 1 perfecto, cumplía bastante bien con la legislación. Sin embargo, si nosotros analizábamos la utilidad en este sentido de que la información tuviera la calidad suficiente para poder evaluar el desempeño de la autoridad, pues en este caso la información no lo cubría, ¿no? Era bastante pobre, alcanzó un 0.3 de 1. Y bueno, esto fue el análisis que hicimos en 2015 por primera vez. Y la siguiente etapa del modelo, si podemos pasar a la siguiente lámina, fue transmitir estos resultados en una página que se llamó Iniciativa Mares MX, promovida por las organizaciones de la sociedad civil que estuvimos involucrados en la evaluación. Y no solamente se publicaron eso, sino también se abrió un portal que se llamó Luz a la Pesca, donde se publicaban todas las minutas que teníamos con las autoridades, todos los acuerdos que teníamos con ellos, las fotos, minutas y también el avance. Ahí se ve muy poquito en las pantallas, pero también publicábamos el avance en cuanto a los acuerdos que teníamos, los compromisos que habíamos acordado con la autoridad. Entonces todo de alguna manera se llevó a cabo de una manera transparente y cualquiera lo podía ir monitoreando a través de esta página. Bueno, aquí concluyó como la primera fase de esta evaluación y en 2007, si podemos pasar a la siguiente, hicimos una nueva evaluación. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Sí. Y aquí, como podemos ver, pues hubo un avance importante en el tema de la calidad de la información, en 3 de los 4 indicadores, en uno de hecho el de datos abiertos que evaluaba la información o la página de internet y que es evaluado por los usuarios, este tuvo un menor desempeño, pero también coincidió en que hubo un cambio en la página de internet, entonces podemos pensar que también se debe a eso. Pero esto fue un poco el logro de este ejercicio. Se mejoró la calidad de la información. Si podemos pasar a la siguiente, tenemos ya bases de datos más completas, con mayor información, sobre todo en el tema de inspección y vigilancia, donde no se tenía nada. Sin embargo, pues aún quedan retos por afrontar, es decir, la información en esta segunda evaluación fue de 0.45 sobre 1, o sea, todavía hay mucho que mejorar, sobre todo en el tema de cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia, ya que entró en vigor una nueva legislación justo en ese año 2017, entonces había todavía que hacer un mayor esfuerzo por parte de la autoridad de CONAPESCA para cumplir con estos nuevos requisitos, incorporar, por ejemplo, temas de coordenadas geográficas que son súper importantes en el tema pesquero para poder ver si hay una coincidencia con las recomendaciones que hace INAPESCA sobre, por ejemplo, pesquerías que están sobreexplotadas y en qué zonas, pues es súper importante contar con datos geográficos. También el tema de estadísticas, pues hay pocas estadísticas sobre tanto permisos y concesiones como subsidios, y finalmente pues el tema de inspección y vigilancia, que sigue siendo aún muy pobre, ¿no? Siendo que es una de las acciones más importantes de la CONAPESCA para poder garantizar una pesca sostenible. Y bueno, esto fue, digamos, la primera fase de nuestro trabajo. ¿Qué hicimos con esta información? O sea, la información, ¿para qué nos es útil, no? Logramos impulsar
una información de mejor calidad, pero ¿y qué hicimos con ello, no? Entonces, aquí le voy a dejar el micrófono a mi colega Virginia, que ella fue encargada de un proyecto que se llama Pescando Datos y que nos explique un poco ella qué es lo que hemos hecho con esta información. Sí, buen día. Antes que todo quisiera agradecerles por estar acá. Yo soy Virginia y vengo a hablarles de cuál es la siguiente etapa en este ejercicio de acceso a la información y transparencia que hicimos en Causa Natura. La siguiente etapa pues, la denominamos Pescando Datos, básicamente porque una vez que hicimos este ejercicio de revisar qué tan transparente, cuánta información existe en la política del sector, una de las primeras conclusiones fue básicamente la información pública no nos da para medir los resultados de la política. Sin embargo, la información pública nos da para hacer una serie de diagnósticos o de hallazgos que todavía que están un poco velados porque no se está dando el uso a la información que ya existe, ¿no? Quizá no tenemos la información más pulida, la que necesitamos para llegar a medir los impactos de la política. Sin embargo, ya la información existente nos da pistas de por dónde o qué podríamos o qué no podemos pedirle a la política. Entonces, prácticamente empezamos, quizá nos quedamos todavía en la de atrás. Decidimos que con toda esta información íbamos a comenzar una iniciativa. Prácticamente también la iniciamos en alianza con la sociedad civil. Básicamente esta iniciativa se centra también, una parte muy importante de ella es la elaboración de una plataforma virtual alimentada con toda esta información oficial para visibilizar la asignación y proporcionar mecanismos de análisis y evaluación de estas políticas, ¿no? Vamos a la siguiente. Nos llamó muchísimo la atención que tomamos el ejemplo de subsidios. Como decía Harumi, son 3 áreas muy importantes para el manejo de recursos pesqueros. Uno de ellos es subsidios, el otro es permisos y concesiones y el otro es inspección y vigilancia. Tomamos subsidios porque hay muchísima información y por la importancia en materia de diseño de política. Básicamente lo que hicimos fue empezar a homologar y a sistematizar toda la información que sí existe y pues nos encontramos con que teníamos una joya por parte del gobierno mexicano. Logramos tener una base, completar una base al sistematizar toda esta información con más de 128,000 registros que dan cuenta de 6 años de ejecución de los subsidios pesqueros en 12 categorías distintas, ¿no? A la hora de que ya la tuvimos y que empezamos a meterlas en estos sistemas de información y a cruzarlas y a generar estas variables con otras bases de datos del INEGI, de la misma CONAPESCA, de los registros y a vincularlas, pues nos dimos cuenta que generamos la primera base de datos integral vinculada e interactiva sobre la ejecución de subsidios pesqueros para un país en desarrollo. Entonces, esta información es muy valiosa en materia de qué está pasando con los subsidios. Podemos ir a la siguiente. A nosotros nos interesa más que nada por el hecho de que queremos incidir en el diseño y en la operación de la política de los subsidios para integrar una visión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos públicos. En este caso, pues, ¿cuáles son nuestros objetivos específicos con mostrar esta información, con visibilizarla? La idea es comenzar un diálogo público, que es parte de lo que estamos haciendo este día aquí con ustedes, proveer información útil para el público interesado en el sector, mediante una herramienta sencilla. Sabemos que a veces es muy difícil para todo el público acceder a las bases de datos en crudo, cruzarlas, intentar resolver alguna duda, tomaría muchísimo tiempo. A nosotros, que prácticamente somos expertos en el tema de bases de datos, nos tomó pues más de un año. O sea, no solo nosotros, con otras 2 o 3 organizaciones que se encargan de esto. Matchbox, Fundar también estuvo con nosotros trabajando esto, Datamares, y estuvimos ahí más de 2 años trabajando en estas bases de datos. Y
básicamente lo que buscamos es incentivar esta participación informada para tomar decisiones, generar evidencia. También buscamos fomentar la adopción de mejores prácticas de la transparencia por parte del gobierno mexicano, porque prácticamente si nosotros podemos hacer esto con información pública, ellos pueden generar este tipo de portales prácticamente en cualquier otro tema, ya sea de recursos naturales o de cualquier otra agencia gubernamental que tenga bases de datos similares. Vamos a la siguiente. Pues lo que yo les quiero mostrar acá son algunos de los resultados de sistematizar esta información. Prácticamente sí no podemos a veces medir el impacto de una política en específico, pero si hacemos el metaanálisis podemos encontrar algunas pistas de qué es lo que podemos esperar de nuestra política. Esto que vemos en la gráfica es el mapa de subsidios de los 6 años que estuvimos analizando, y básicamente la parte café que ven abajo, que es como un 12-13%, es información presupuestal de subsidios que todavía de la cual no contamos con información, ha ido bajando en los últimos años. Básicamente ahí lo que nosotros creemos es que son subsidios que no se están entregando mediante programas que están dentro de reglas de operación, por eso no entran en toda la información que nos ha entregado CONAPES, que es una de nuestras teorías. Sin embargo, podemos ver una clasificación ahí más o menos como un semáforo de los subsidios. Esta parte que ha sido la mayor parte del presupuesto en los últimos años se ha destinado a 2 subsidios que son subsidios catalogados como no sustentables por la literatura. Son estos subsidios que están incrementando, digamos, la capacidad pesquera, que es el de combustibles y modernización de embarcaciones. El resto de los subsidios que están marcados en naranja son subsidios que están un poco más enfocados a desarrollar elementos de valor agregado dentro de la actividad, y una categoría que estamos viendo que está creciendo mucho tanto en México y es una tendencia mundial, es el desarrollo de la acuacultura. Todavía no hay un diagnóstico muy claro de cuáles son los efectos ambientales, digamos, de estar subsidiando o de qué tipo de desarrollo de acuacultura estamos promoviendo por parte del gobierno. Y esta parte que es un poco más del 11% y que está marcado en verde, lo marqué en verde y los pongo como pro sostenibilidad, porque dentro del diseño de la política tienen objetivos de sustentabilidad. Sin embargo, no hemos medido cómo están impactando realmente estos subsidios. Digamos, yo les estoy dando ahí un poco el beneficio de la duda porque al menos en la política están integrando el elemento de sostenibilidad. Sin embargo, todavía no tenemos elementos para decir si promueven un manejo más sostenible de los recursos pesqueros. Pero pues este mapa nos deja ver cómo una parte mínima de nuestro presupuesto está integrando digamos, elementos de sostenibilidad dentro de su diseño. En la siguiente, otra de las cosas que nos permite ver esta base de datos que tenemos maravillosa y que va a ser pública dentro de muy poco, es esta distribución geográfica. Prácticamente el 67% de todos los subsidios que se dieron en el periodo se pueden mapear a nivel localidad, el 85% a nivel municipal, el 95% a nivel estatal. Solamente hay un 5% de todas estas bolsas que no está asignado a nivel territorial o son proyectos a nivel nacional. Pero prácticamente podemos identificar, no sé si ahí ven, por ejemplo, un punto resaltado que es Mazatlán. No sé si vale la pena decir que Conapesca está situada también en Mazatlán. Esta localidad se lleva, por ejemplo, el equivalente a 7 bolsas de subsidios. 7 de los conceptos que vimos anteriormente pueden estar localizados en Mazatlán, digamos, esa es la equivalencia. Y podemos ver alguna polarización, por ejemplo, en el Pacífico, ¿no? Como Pacífico Norte es la zona que tiene más subsidios y Pacífico Sur es una zona que es la región costera con menos concentración de subsidios. Prácticamente Sonora y Sinaloa se están llevando más de la mitad de la bolsa de los subsidios. Entonces,
ya estos elementos nos dan un poco más de información para hablar de cómo se están distribuyendo los subsidios y qué podríamos esperar dentro del desarrollo de nuestras pesquerías, ¿no? La siguiente, otro de los temas que también podemos ilustrar a partir de esta información es algunos de los argumentos que se dan sobre todo a la hora de discutir por qué estamos dando este tipo de subsidios que son destinados a aumentar la capacidad pesquera, ¿no? Normalmente cuando estamos hablando de subsidios que están incrementando la capacidad pesquera, un argumento muy fuerte es decir, gran parte de estos subsidios están yendo a pesca de sostenibilidad, a seguridad alimentaria, o es para que las pequeñas pesquerías puedan sobrevivir. El 68% de estos subsidios está yendo en realidad a pesca de altura y 32% de ellos está yendo a pesca ribereña. El caso del combustible es como el más polarizado, porque acá 8 de cada 10 pesos están yendo a pesca de altura, ¿no? Cuando estamos viendo también las diferencias entre un tipo de embarcación y otra, digo, esto puede sonar un poco lógico a la hora de que vemos cuánto combustible está gastando una lancha y cuánto combustible gasta una embarcación mayor. En promedio por año se le da 5,300 pesos a cada lancha y alrededor de 184,000 pesos a una embarcación mayor. Entonces, si vemos si hay pues estas diferencias dentro de dos sectores que son muy distintos y que representan industrias, intereses y a lo mejor economías distintas, ¿no? Quizá este dato yo lo pongo ahí como para, si tuviéramos mucho más claro cuáles son los objetivos de la política que está detrás de estos subsidios, podríamos quizá empezar a hablar un poco más de si está bien o si está mal que se repartan así, de qué estamos esperando a lo mejor en términos económicos de esta repartición de presupuesto público, ¿no? Otro de los siguientes elementos que podemos ilustrar o generar evidencia a partir de esta megabase es cómo también carecemos de algunas de las variables que son claves para medir el impacto, digamos, de los subsidios. Una de las variables claves sería a qué pesquerías están yendo, ¿no? Si estamos dando subsidios, estamos asumiendo que siempre hay un recurso detrás. El recurso detrás en este caso es el tipo de pesquerías o el tipo de ecosistemas al que estamos impactando, ya sea de manera benéfica o con una sobrecapitalización o con cualquiera de los resultados de estos subsidios. En este caso, pues lo que nos llama la atención es que el 93% de los subsidios, del monto de los subsidios que se está dando, no se puede asignar a ninguna pesquería. Es decir, prácticamente tenemos una base de fondos que se están dando, pero no sabemos a qué tipo de pesquerías estamos apoyando. Solamente un 7% sí lo podemos como conectar con el recurso al que están afectando y bueno, ahí estamos viendo la distribución de las pesquerías para las que tenemos información. Camarón es una de las más importantes, podemos identificarlo por la importancia en el valor de la actividad. Sin embargo, pues una tarea pendiente aquí es como empezar a vincular la variable de pesquerías con los subsidios. Por último, yo quisiera mencionar uno de los hallazgos también que tenemos en esta base, vamos a la siguiente, por favor. Yo cerraría con esta gráfica, que al igual que la gráfica de pesquerías, creo que es un tema transversal que nos ocupa a la mitad de la población del mundo, es el tema de género. Hay una feminización de algunas de las actividades dentro de la pesca que ha estado velada por mucho tiempo y que igual si no tenemos información muy afinada sobre quiénes son los beneficiarios de estos subsidios, qué tipo de población es la que estamos encontrando ahí, no vamos a poder ver
cuáles son los impactos y si estamos avanzando en algunos de los indicadores transversales que tenemos. En el caso de género, en el tema pesquero, lo que nos damos cuenta es que 55% de los beneficiarios son personas morales. Estos pueden ser cooperativas o pueden ser empresas a las que no necesariamente tenemos la información, pero podríamos avanzar un poco en cuáles son los beneficiarios finales. Y el resto son personas físicas, de las cuales en un 34% no tenemos el dato de cuál es su género, y solo para un 10% tenemos el dato de si son hombres o son mujeres. Lo que nos da en el agregado es que un 1.4% del subsidio que se está dando en el sector se destina a mujeres, y acá podemos ver más o menos la gráfica por estado. Creo que está muy pequeña, pero uno de los datos ahí que nos llama mucho la atención es Hidalgo. Hidalgo casi tiene más del 30% de participación de mujeres, lo cual es muy llamativo, pero también llama la atención que en Hidalgo la actividad es acuacultura, ¿no? Quizá por eso podemos tener un panorama un poco más mixto. Y hay otros estados como Quintana Roo, donde el 99% de sus beneficiarios reportados son hombres, ¿no? A pesar de la feminización de algunas de las actividades, pues como por ejemplo en el subsidio a la transformación y comercialización, por cada mujer hay 5 hombres apoyados. Entonces, y yo aquí cerraría como para dejarles un poco la idea de qué sí podemos hacer, ¿no? A veces nos desalentamos un poco con los datos, pero creo que México ha avanzado muchísimo en materia de transparencia. Creo que la información nos brinda los elementos para ir comenzando a andar ya un camino de rendición de cuentas, y creo que la sociedad civil juega un papel fundamental en traducir esta información y generar estos insumos que sean consumibles por la mayor parte de la población y el público interesado. Yo hasta aquí dejaré. Harumi, Virginia, muchísimas gracias por esta presentación tan estimulante seguramente para el público, pero que por el momento va a generar los comentarios de Jorge Romero León, director de programas de Oxfam. Adelante, por favor. Estimulante y sucinta. Seguiré el ejemplo de mantenernos en tiempo para efectos de respetar el tiempo de todas y todos ustedes y dejar suficiente espacio para poder recibir sus comentarios y preguntas. Me parece que eso es uno de los aspectos más importantes de esta presentación al público de esta extraordinaria base de datos. Antes de empezar, rápidamente quiero agradecer a Causa Natura, al CIDE, Región Centro, al INAI y a Fundar Centro de Análisis e Investigación la invitación a Oxfam para participar en el comentario de estos datos. Para mí personalmente es un orgullo estar acá. Yo fui director de Fundar de 2006 a 2009. A mí me tocó abrir el primer ejercicio con estas características, con subsidios al campo, hace mucho tiempo. Entendemos perfectamente los retos técnicos, logísticos y políticos de entender y ordenar la información en los términos que acabas de señalar. No me detendré mucho sobre eso, solamente en este momento para darles una felicitación ampliamente merecida por el extraordinario esfuerzo que representa ordenar, sistematizar y poner a disposición estos datos de forma que puedan ser utilizados para sustentar propuestas de política pública que permitan poner el dedo sobre el renglón de la exigencia. Muchas felicidades. Muchas gracias por permitirnos estar acá. También a nombre de Oxfam expreso pues nuestro sentido pésame para la organización. Lamentamos el sensible fallecimiento del comisionado Carlos Bonín. Es una pena su pérdida. Nuestro sentido pésame para sus amigos y profesionales a cargo aquí en el instituto y para sus familiares. Bien, permítanme comenzar con algunas obviedades que no por ser obvias dejan de ser importantes, particularmente en una presentación como la que estamos presenciando hoy. La primera obviedad es que los problemas de desigualdad, la falta de oportunidades, depredación de recursos y las dinámicas de exclusión, marginación y pauperización que se derivan de las tres anteriores son complejas, requieren soluciones complejas. Las soluciones complejas requieren de la articulación de distintas instancias de autoridad en la formulación de políticas públicas igualmente complejas.
estamos muy lejos de un entorno en el cual podamos generar esas políticas públicas que coordinen eficazmente a distintos órdenes de gobierno para efectos de regular eficazmente la sobreexplotación, para efectos de impulsar eficazmente los objetivos que se busca impulsar en la promoción económica de sectores específicos y en la convocatoria de amplios sectores, tanto del sector privado como de la sociedad civil, como de cooperativas y comunidades, en la convocatoria para la formulación de políticas públicas y para incluirles en la reformulación de políticas sobre la marcha, es decir, para incorporarlos eficazmente en el ciclo de política pública, en función de lo cual se podría esperar una mejora continua en la atención a los problemas. Lo que tenemos es una política pública incremental, donde no hay claridad sobre objetivos, de la cual no tenemos información detallada, y no por ser obvio tenemos que dejar de enfatizarlo, porque lo que aquí se ha creado es un instrumento que permite ahora sí sentar la base para una discusión sobre objetivos. Y esa discusión es fundamental en el corto mediano plazo. Segunda obviedad, las políticas públicas en México y las políticas de subsidios específicamente son sujeto de captura. Los recursos públicos destinados a subsidios en México están capturados en mayor o menor grado, en distintos sectores, están capturados eficazmente, es decir, la captura prevalece en el tiempo, tenemos poca información sobre la captura, sobre sus implicaciones, sobre sus consecuencias, y esta captura contribuye a aumentar la desigualdad en el acceso a recursos públicos, pero además en la capacidad para el goce de los bienes comunes naturales de los que dependen muchas de las comunidades en México. La captura no es evidente por obvias razones. Es altamente probable que la falta de capacidad para poner a disposición información detallada de subsidios sea producto de la falta de capacidad de distintas organizaciones de gobierno para actualizar la información y ponerla a punto en soluciones informáticas eficaces o útiles, pero también es probable que pueda haber una intencionalidad detrás del ocultamiento de la información. En realidad no importa, porque las herramientas de transparencia que tenemos permiten este tipo de ejercicios para, aunque nos cueste un año pedir las bases de datos, procesarlas, sistematizarlas, limpiarlas y ponerlas a disposición, ya contamos con las herramientas de información, tanto legales como de acceso, que nos permiten ir fortaleciendo la base de evidencia sobre la cual podemos poner el dedo sobre la captura. Pero además, este no es el único problema. Ese es un problema sin ninguna duda. Si les pusiésemos aquí una distribución geográfica de subsidios al campo, que no tenemos eficazmente desde 2009-10, se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pues verían que la distribución geográfica es muy parecida. Si empezamos a hacer un rastreo de las personas detrás de las empresas, tanto pesqueras como agropecuarias, que reciben los subsidios, les puedo asegurar que tendríamos una alta coincidencia de personas detrás de las personas morales, además de personas físicas también. Pero debemos tener cuidado de entender este como un punto de partida, porque aquí inicia la discusión eficaz sobre la cual proponemos alternativas de solución. Cuando se lanzó subsidios al campo en 2009-2010, era evidente la captura, era evidente que había un problema, era evidente que, en términos de la definición de los objetivos, no estaban llegando los recursos a quienes debían llegar, que eran pequeños productores, y tomó 7 años, hasta el 2015, eficazmente para el presupuesto y para el ejercicio presupuestal de 2016, transformar la política pública para efectos de destinar una mayor proporción del subsidio a los pequeños productores. ¿Y saben qué pasó? Que además, e independientemente de que se logró transformar el subsidio para llevar más recursos a pequeños productores, se mantuvo el nivel de beneficio directo que tenían los grandes productores por medio de otros programas. Es decir, la captura es pertinaz. Y no se han generado todavía, a pesar de que llevamos 10 años discutiendo esa información, los incentivos
las redes de incidencia, la confluencia de intereses que nos permita incidir o modificar esa dinámica, y les puedo garantizar que esa será la característica de operación en función de la cual van a enfrentar retos para transformar la política pesquera en el curso de los próximos 10 años en México también. Entonces, tengamos claridad sobre la dimensión del reto, porque es importante. Ahora sí, sobre esa base, ya no podríamos regresar a la presentación, pero me encantó, además del esfuerzo que han hecho de organización, que presentan muy claramente en un par de gráficas 3 elementos. La política pública no es solamente una política de subsidios, también es una política de regulación, y además es una política que busca generar efectos específicos alrededor de algunos instrumentos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en esa gráfica donde se analizan todos los instrumentos de política pública es que los recursos destinados a la vigilancia son mínimos. Es prácticamente imposible generar condiciones de regulación eficaz para prevenir la sobreexplotación con ese nivel de ingresos. Ahí hay claramente un objetivo para fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, sobre la que se tiene que poner el dedo. El segundo es que el subsidio más grande por mucho, 45%, es el subsidio a combustible. Ese no solamente es un problema de captura, sino es un problema de progresividad. Claramente se está destinando una mayor proporción de recursos, una extraordinaria proporción de recursos, además, a un subsidio que beneficia más a quienes más capacidad tienen. No debería ni siquiera existir ese subsidio. Eso es algo que tenemos que incorporar en la exigencia de los próximos años. Pero además es claro que donde hay subsidios a pequeñas unidades de pesca que podrían trabajarse con criterios de participación, coparticipación, corresponsabilidad en el desarrollo de objetivos de sustentabilidad comunitaria, no tenemos la información suficiente para saber si existen condiciones para aumentar esos subsidios en esas comunidades o no. Solamente sabemos que otro indicador grave de desigualdad en las pesquerías del sur se dedica a una proporción mucho menor de los subsidios. Entonces, hay que poner el dedo sobre el nivel de subsidios, sobre la desigualdad que hay en el acceso a esos subsidios, pero también sobre la poca información que tenemos para orientar eficazmente la política pública a objetivos de sustentabilidad. Estamos muy lejos de ello, pero lo estaríamos mucho más sin el extraordinario esfuerzo que han hecho en estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tenemos preguntas en el horno y deba ser las mías o ya tenemos algunas listas. Bien, bueno, voy a empezar, voy a aprovechar tengo la palabra por un par de minutos. Voy a retomar algunos comentarios de Jorge. En efecto, el trabajo que ustedes están haciendo de visualización no es solamente para que sea más interesante o presentar de formas alternativas usando tecnologías de la información cosas que a lo mejor ya intuíamos o que estaban disponibles, sino que hay una intención de que despierte un debate, una deliberación y por lo tanto que incida en diferentes decisiones, ¿no? Ya Jorge nos decía, bueno, pues ya sabemos esto de la captura hace años, como que no pasa nada. Entonces mi pregunta para las ponentes sería si ustedes han percibido, ustedes ya han mostrado esta información a algunas personas, va a estar disponible muy ampliamente, pero ustedes han percibido una reacción quizá distinta. Una cosa es tener la intuición, tener algún conocimiento entre anecdótico, un análisis preliminar de los datos, a verlo de una forma así tan clara como ustedes lo están presentando, ¿no? Esa es la diferencia entre que me digan que se concentra los combustibles en verlo así tan gráficamente como un par de empresas tiene un porcentaje tan grande. Usted va a saber qué reacción ha habido y si avisoran que el debate puede cambiar incluso por la forma en que estamos presentando los datos. Bueno, pues sí, creo que era algo que sabíamos de entrada lo intuíamos, pero a la hora de ver los gráficos sí fue muy impactante. O sea, todos los gráficos han sido muy impactantes porque creo que
la imaginación se nos quedó corta, ¿no? Cuando pensábamos en estas distribuciones, tanto del pastel de los mismos subsidios, y dentro de las empresas y dentro de las áreas geográficas, y cada una de las variables que presentamos son gráficas que pues nos impactan a todos nosotros, ¿no? Dentro del equipo, y esperamos que les impacten afuera también para generar este efecto. Los dos subsidios rojos que están ahí, que son modernización y combustibles, ya están públicas en la página Pescando Datos. El resto de los subsidios son los que hemos seguido trabajando, pero ya empezamos a hacer un poco de difusión de esta información. Se ha presentado en un par de veces solamente con gente muy interesada, y pues obviamente se ha llevado la discusión, pero todavía no lo hemos como explotado un poco más. Bueno, nuestra ambición. Bueno, sí, nuestro propósito. Sí, se oye. Okay. Pues un poco es replicar ese modelo que un poco platicaba yo en la presentación, ¿no? Hasta ahorita estamos apenas difundiendo, digamos, en la primera fase de la difusión de los resultados. Quisiéramos más adelante, justo estamos en un momento pues idóneo, en un cambio de administración, es presentarle estos resultados a la nueva administración y ver cuál es su reacción, ¿no? Efectivamente pensaríamos que ellos deberían tomar acciones para modificar la política pública, para hacer de estos subsidios o de estas decisiones que están tomando pues algo que sea más eficaz y por supuesto que es más orientados a la sostenibilidad, ¿no? Por lo pronto, bueno, esta es la primera vez que estamos difundiendo públicamente a un mayor público estos resultados, y bueno, esperamos que haya una reacción más adelante. Tenemos un par de preguntas de Dorelena Ledesma de INEGI, específicamente para Virginia. Voy a leer las dos para que las aborden. Ya nos comentaste que parte de la información ya es pública. La que falta, si nos puedes especificar mejor como el calendario, si es que ya se tiene, de cómo se va a ir liberando esta y otros planes que tengan. Y de la doctora Sara, para Harumi, si podrían describir con más detalle las recomendaciones que resultaron del análisis, no si tienen ya recomendaciones específicas, o a lo mejor eso ya nos toca también a otros actores. Nos gustaría escuchar más sobre eso, ¿no? De Datamares con la pesca, de Pescando Datos, ¿no? Quizá ¿qué piensan que se debería de decirle al nuevo gobierno para alimentar ese debate, ¿no? Simplemente presentarles la información. ¿Han pensado que facilitaría que hubiera mayor impacto de este trabajo que ustedes han hecho? Ahí en el orden que ustedes gustan. Ahorita ya está, como les comentamos, ya está la información lista para todos los subsidios. Sí tenemos, quizá queremos hacer un evento de lanzamiento con todos los demás subsidios, en algo en lo que invitaremos a todos para que estén presentes y que hagan extensiva esta información a quienes ustedes crean que les es de interés. También nosotros lo estaremos haciendo llegar, y por nuestras redes lo estaremos publicitando. Estamos pensando, corrígeme, en enero, febrero, el siguiente año ya. Lo que sí pensamos, por ejemplo, que ya las recomendaciones del índice, Harumi nos puede hablar de ellas. Sin embargo, en el tema de subsidios nos queda claro que nosotros podemos presentar la evidencia. Sin embargo, las recomendaciones vienen, yo creo que con la participación de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente en el sector que tiene que estar dando su punto de vista sobre qué es lo que está pasando. Hay muchas visiones, hay mucha gente con información muy valiosa que yo creo que se tiene que escuchar y que se tiene que trabajar de una forma participativa, de una forma transparente, para generar propuestas para modificar
la política pesquera que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que el proceso tiene que ser, como nuestro modelo de trabajo, siempre transparente y participativo, y que se escuchen todas las voces que se tienen que escuchar. Yo creo que por nuestra parte generar la evidencia es sentar las bases para empezar a trabajar en este sentido. Sí. Bueno, sobre el tema del índice de transparencia de la política pesquera, pues este es un proyecto que ya, como comentaba, ya hemos trabajado desde el 2015. Ya existen recomendaciones muy puntuales, algunas fueron tomadas en cuenta en ese intermedio entre el 2015 y 2017 que se elaboró el nuevo índice. Sin embargo, sí existe todavía mucho por hacer. Desde luego que esto que presentó Virginia no puede ser posible si no tenemos bases de datos que estén desagregadas por estado, por municipio, incluso por localidad, porque pues el manejo pesquero no se lleva a cabo a nivel nacional, ¿no? O sea, no podemos hacer un manejo pesquero a nivel nacional, sino que tiene que ser muy puntual, incluso a nivel de localidad o incluso a nivel de un espacio territorial muy específico. Entonces, en esa medida tenemos que tener esa información. Hasta ahorita, la información todavía sigue siendo pues muy no desagregada, no siguen habiendo información georreferenciada, como lo comentaba. Son recomendaciones que son muy puntuales, que sí está en el poder de la autoridad poderlas hacer si existe voluntad política, ¿no? Entonces, nos hemos sentado, hemos enviado ya estos reportes al equipo de transición. Nos han respondido, todavía no hemos tenido la oportunidad de presentarlos, pero sin embargo esperamos que de esa reunión puedan salir pues alguna colaboración que podamos intentar de alguna manera que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta en la nueva administración. Muchas gracias. Sí, tengo una pregunta final, también les pediría que si tienen una intervención final que nos la compartieran a nuestras ponentes y también a Jorge, por favor. La pregunta y la intervención final obviamente puede ser sobre cualquier punto que quieran abordar. De Luis Presuel, ¿se tienen datos fiables de explotación pesquera para especies? ¿Cómo se obtienen los datos? ¿Se tienen datos de los volúmenes existentes de las especies pesqueras? Bueno, ese es un trabajo que nosotros no hemos realizado, sin embargo sí existen organizaciones. Arreguín es un investigador que se ha dedicado mucho a investigar sobre el tema de el estado de las pesquerías. Pueden googlearlo y encontrar fácilmente artículos sobre este tema. Sin embargo, pues también sigue siendo un tema que aún no ha sido totalmente investigado. El mandato por parte del INAPESCA es que año con año se tiene que publicar en lo que es la Carta Nacional Pesquera cuál es el estado de estas pesquerías. Sin embargo, pues desde el 2012 no se tiene una Carta Nacional Pesquera actualizada, que es el instrumento que donde se debería de ver reflejado este estado actual, ¿no? Entonces, oficialmente existe ese mandato, sin embargo, pues no está actualizado, ¿no? Bueno, yo sobre el tema, yo diría que sí hay información, pero está a nivel muy agregado. Justamente ahorita también estamos otra parte de nuestro equipo trabajando con datos un poco de captura y de volúmenes. Sin embargo, la agregación que tenemos para las estadísticas no nos da mucho para cruzar un poco en materia de qué pasa con los stocks y qué pasa con los subsidios, ¿no? Nos limita ahí. Yo también cerraría más bien con una invitación a todos a extender esta información a quienes ustedes consideren, y también con una reflexión de que esto que hicimos para pesca en realidad es un modelo que se puede replicar a cualquier otro tema en materia de información. O sea, cualquier otro tema que les interese. Nosotros básicamente lo que hicimos fue sistematizar todo el proceso, justamente para que no tuvieran que pasar por estas torturas que normalmente pasamos todos, ¿no?, en bases de datos. Entonces, las capacidades están ahí. Si alguien necesita apoyo para hacer un ejercicio similar, pues podrían
acercarse con nosotros y estamos abiertos, digamos, para cooperar. Para que incorpores a la respuesta, que seguramente estará relacionada, preguntas sobre, dado que hay mucha falta de información, ¿qué recomendarías, qué acciones potenciarían el tema? Gracias. A ver, tengo un par de recomendaciones específicas sobre ese último punto, pero aprovecho en el último comentario para hacer énfasis en que se abre una ventana de oportunidad extraordinaria en los próximos 18 meses. Entonces, les felicito no solamente por el esfuerzo que han hecho, porque la base de datos ya está creada, porque la red claramente está apoyada en organizaciones que tienen esa claridad estratégica para utilizar esta información en discusiones de política pública importantes, sino porque lo hacemos en un momento en el cual la apertura programática genera condiciones para decir, queremos indicadores de los objetivos. Queremos una justificación amplia y exhaustiva de cada componente de subsidios. Queremos un aumento de los recursos para vigilancia, pero no solamente en términos presupuestarios, sino que se incorporen en el programa, ¿no? Y que se incorporen como objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es probable que sea, ¿no?, una discusión muy apretada en términos de quiénes participan y en términos de tiempos, pero es momento idóneo para hacerlo. No, esta no es solamente una invitación a Causa Natura y a fundar lo tiene muy claro, no tengo la menor duda, sino para el resto de las organizaciones que tienen intereses y objetivos alineados a la promoción de una política más sustentable y la redirección o la reconducción de subsidios para una mayor eficacia en la generación de objetivos de sustentabilidad. Las recomendaciones específicas son 3. 1, en términos de información, hay que trabajar esto con las redes de periodistas que han sido extraordinarios en el acompañamiento de la sociedad civil para la difusión de estos temas y para hacer investigación detallada sobre la base de lo que aquí apenas se esboza. Esto ha funcionado no solamente para fundar en distintas instancias, para Oxfam también, sino para distintas organizaciones que buscan poner el dedo sobre el renglón de asimetrías y características de desigualdad en la distribución de subsidios y recursos públicos. 2, involucren a las comunidades. No hay mejor manera de darle sustentabilidad a esto, y esta es también para el CIDE, bien importante. Hay que generar mecanismos para acercar esta información y para abrir la discusión en las comunidades donde no hay subsidios, aunque podrían existir las condiciones para redirigir subsidios en función de objetivos de sustentabilidad. Es decir, las comunidades en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Porque esa participación de las comunidades, esa apropiación de la exigencia sobre la base de la información que ya tienen, yo sé que esto es algo que se seguirá discutiendo a lo largo del día y probablemente en las próximas semanas, es uno de los catalizadores para hacer realidad la exigencia de la reconducción de la política pública y de los subsidios específicamente. Y por último, mantengan, ¿no?, una perspectiva clara de que no, los retos son extraordinarios, los logros van a ser pocos y vendrán con mucho tiempo intermedio, pero es indispensable avanzar ese camino, aunque sea paso a paso y aunque las condiciones para transformar la política no se den hasta dentro de 3 o 6 años, porque si no es así, no hay avance. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos un estupendo inicio de la jornada. Harumi y Virginia nos presentaron un insumo que debe de utilizarse, ya nos advierte Jorge, tampoco la ventana no es tan gigantesca, es un año y medio de trabajo intenso con el concurso de periodistas, académicos, de ciudadanos en general, que pueden ser catalizador para hacer realmente una transformación de la discusión y esperamos de la transformación de la política pública en materia pesquera. Entonces, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por las preguntas y sigamos debatiendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Sainz, por su moderación. Agradecemos también las invaluables aportaciones de nuestros destacados panelistas. Solicitamos, por favor, al doctor Jaime Sainz sea tan amable de entregar los reconocimientos a cada uno de nuestros ponentes. Agradecemos a Virginia Leal Cota por su participación en el panel.
la ponente Ana Harumi Hayashida Carrillo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por sus comentarios a Jorge Romero León. De esta manera concluye el panel número 1. En breves minutos daremos inicio al segundo panel. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.